Ser el comedor de una casa. La puerta se abre y entra Gustavo Petro. Su interlocutor comienza a poner fajos de billetes sobre la mesa. El interlocutor de Petro habla de una suma de dinero faltante. Y el resto lo que te habían dado, yo te lo envío para yo creo que más o menos no va a tener tiempo. Luego Gustavo Petro reclama sobre la denominación de los billetes. Así como está, yo no lo conté. Pero es que no. Así como estaban los días, yo ni lo conté. Yo no voy a decir porque un día una cosa va a decir. Porque fueran de 50, pero así es lo. Mientras Gustavo Petro guarda el dinero en la bolsa, el interlocutor habla de otras personas. No hay de eso. Para ellos hay gente que necesita hablar y quiere llevar. Y usted va dentro del negocio y todo lo expectativa que vamos de trabajo. Pero mientras tanto el día diciendo que nosotros no lo hacemos. Y tengo que sacar por todo el día que yo trabajo con usted. Y eso mismo, y te la puse. Menciona además el nombre de Javier Cáceres. De para adentro de mí está Javier Cáceres. Y habla de unas supuestas interceptaciones. El senador Gustavo Petro respondió públicamente que el dinero correspondería a un préstamo de un amigo, un arquitecto colombiano de nombre Simón Vélez. El origen de los recursos ahí lo dice, el mismo video. Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia en el mundo, que quiso prestar un recurso. Sin embargo, la cosa parece complicarse cuando el arquitecto señalado niega la versión y por medio de un comunicado aseguró que nunca realizó dicho préstamo. Yo, Simón Vélez, arquitecto de profesión, identificado como aparece al pie de mi firma y a raíz de la aseveración hecha en redes sociales, aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie, y mucho menos al señor Gustavo Petro. Es la aclaración del arquitecto al que se refiere el propio senador Gustavo Petro. Cuando son las 4:07 en la costa este de los Estados Unidos, le damos la bienvenida a Hassan Nazar, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Hassan, buenas tardes, bienvenido. Y Daniel, qué gusto como siempre estar en tu programa. Igualmente para nosotros tenerte, Hassan. A ver... Complejo. Es sumamente complejo, pero yo creo que lo peor, digamos, en la situación del senador Petro es que la persona que él señala que le está haciendo un préstamo de dinero lo desmiente públicamente. ¿Cómo queda el senador Petro ante esto? Pues aquí hay que mirar eso en una coyuntura muy difícil, Dania, porque el país primero estaba viviendo en ese momento un debate de mucho interés nacional con el tema Odebrecht y el rol que estaba teniendo el fiscal general de la Nación frente a esas investigaciones. Y hay que decir que el citante a ese debate era Gustavo Petro, justamente para denunciar un tema de corrupción. Aquí hay que decir lo siguiente: la presunción de inocencia existe para todos en Colombia y existe también para el senador Gustavo Petro, y serán los entes indicados, en este caso la Corte Suprema de Justicia, quien adelante una investigación para determinar qué fue lo que pasó en ese video. Lo que sí está claro es que queda muy mal parado por varias razones, porque es que esa es la forma tradicional como se ha manejado en la política los fondos a campañas, la entrega de dinero que no está por encima de la mesa, sino de manera clandestina. Que dicho sea de paso, no es propiedad exclusiva de Colombia, ¿no? Exactamente, y eso es lo que se ha cuestionado, y lo ha cuestionado él en varias oportunidades. Incluso hace poco formó parte de toda una coalición de una consulta anticorrupción, donde lo vimos con unas tablas de mármol suscribiendo unos acuerdos del tema de corrupción. Con esto no estoy diciendo que ahí hay un acto ilícito, eso tendrán que demostrar las autoridades, pero lo que sí es claro
es que esto se está manejando de una forma donde políticamente está recibiendo un baldado de agua fría, porque esa es la forma como justamente se ha manejado por debajo de la mesa muchas veces la corrupción en el país, la entrega de dineros que no están declarados, que no están puestos, y él tendrá entonces que dar unas explicaciones mucho más formales que lo que tú muy bien decías, salir a decir, es que me lo prestó determinada persona, y que esa persona salga inmediatamente y diga, un momento, yo no presté ese dinero, y mucho menos a Gustavo Petro. Es un tema de gran calado, y tendrán las autoridades que adelantar todas las investigaciones correspondientes para determinar quién entregó ese dinero, de quién son esos fondos, por qué lo recibió, en qué momento exacto, a dónde fueron a parar, y sobre todo, que el doctor Petro empiece a dar unas explicaciones coherentes. La primera que dio no pudo satisfacer ni siquiera a la persona que mencionó que le había entregado el dinero. No tendría que haber, es decir, si yo me siento injuriada, calumniada, si yo siento que se está armando, digamos, un escándalo alrededor de un acto que yo considero absolutamente normal, ¿no tendría que haber respondido en el momento que desmiente la persona a la que él señala como origen de ese préstamo? ¿No ha habido una respuesta posterior de Gustavo Petro después de que el arquitecto Vélez señala que él no ha prestado ese dinero? Vino luego una andanada de trinos. En uno de esos trinos entonces lo que manifiesta es que tendrá que explicar y aclarar, es la palabra que usa Gustavo Petro, el arquitecto Simón Vélez, si ese dinero fue un préstamo o fue un aporte. Porque entonces cambia la configuración. Primero había dicho que era un préstamo. Ahora dice no. Si Simón Vélez se retracta, entonces él tendrá que aclarar si lo que pasó fue que era un préstamo o un aporte. Claro, pero cuando se emite un comunicado, como el comunicado que emite el arquitecto Vélez, bueno, al menos eso entendería yo. Hay como marcando una distancia, oiga, ese dinero yo no lo mandé para allá. No es mío, yo no lo presté, y es muy claro en el comunicado del arquitecto Vélez donde dice, yo no he prestado ese dinero, y mucho menos a Gustavo Petro. La coyuntura entonces se abre, Idania, porque este es un país donde ese tipo de imágenes la hemos visto en anterioridad y ha sido denunciada en otros escenarios cuando hay corrupción, cuando se están comprando elecciones, cuando se están haciendo favores políticos. Y vuelvo e insisto, yo no estoy diciendo que este sea el caso, pero las explicaciones que ha dado hasta el momento Gustavo Petro no satisfacen a nadie. Y tendrá la justicia que entrar a esclarecer estos hechos. Porque además, Idania, cuando uno en Colombia ha tomado la bandera, como la ha querido tomar él, de creerse el adalid de la decencia, más decente es él, los demás todos son corruptos, y aparecen este tipo de imágenes, lo primero que sucede es, ¿de qué decencia estamos hablando? ¿Cuál es la moral que usted maneja para criticar a los demás y señalar si usted, y tendrán que determinarlo las autoridades, estaba de pronto obrando de la misma forma? Entonces, esto es un tema que tiene un gran componente político, y traslado la discusión a otro escenario. Menos mal le pasó en este momento. Esto le llega a pasar a otro candidato, Idania, en un momento de una campaña presidencial o una campaña de la alcaldía. Sí. Es desastroso. Y termino con esto también. ¿Usted se imagina que esto le hubiera pasado, un video de estos, a alguien de la línea ideológica distinta a Gustavo Petro? Que le hubiera pasado, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué estaría diciendo Gustavo Petro hoy? Bueno, eso se ha criticado, digamos, es una de las críticas que se ha hecho, ¿no? Hay muchos sectores de la izquierda que han callado o no se han pronunciado en relación a lo que está ocurriendo y se han hecho esa pregunta, ¿qué habría pasado, por ejemplo, si el video es de Paloma Valencia, la diputada que lo presenta, ¿qué habría pasado si es ella la que sale en el video? ¿O si es Álvaro Uribe? ¿O es el propio el presidente Duque? Ha ocurrido algo que es realmente vergonzoso, y es que muestra una doble moral en el país. Entonces, yo ideológicamente tengo afinidad con esta persona, y si esa persona es señalada de algo que tiene unos tintes oscuros, yo guardo silencio. Pero si esa misma situación le ocurre a un opositor mío, yo me despliego en comentarios en redes sociales, en medios de comunicación, y armo un gran alboroto. Esto tiene que investigarlo sea quien sea. Claro. Y más aún, quienes estuvieron acompañando a Gustavo Petro en su periodo presidencial, en la campaña presidencial pasada, quienes
ahondaron con el tema de una lucha frontal contra la corrupción, es absolutamente inaceptable que guarden silencio hoy. Tienen que pronunciarse con la misma vehemencia que si fuera uno de sus contradictores. Porque esto que estamos viendo, esto no satisface a nadie, Dania. Y esto no puede quedarse escondido debajo de un tapete y vamos a pasar como si nada hubiera ocurrido. Por supuesto que respeto profundamente a quienes dicen que esto pareciera una cortina de humo para desviar las investigaciones sobre el caso del fiscal general y Odebrecht. Ambos casos tienen que esclarecerse, pero esto no puede pasar de agache. Hassan, ¿qué consecuencia puede tener para la vida política del senador Gustavo Petro un evento de este tipo, ¿no? Sobre todo cuando pues aún no hay claridad y esperemos que la haya en un momento determinado. Varias. La primera es que tiene que quitarse esa capa de creerse que es el adalid de la decencia y de la moralidad pública. Porque esto es lo que está demostrando, y vuelvo e insisto, las autoridades tendrán que determinar qué es lo que sucede ahí. Pero claramente, políticamente siembra un gran manto de duda sobre la manera en cómo hace política. Veamos también quiénes fueron las personas que le llevan ese dinero, personas que luego terminaron trabajando en su administración. Entonces, aquí también habrá que determinar alguien que me aporta a mí en mi campaña, que trae un dinero y termina trabajando en la alcaldía cuando yo soy alcalde mayor de Bogotá. Empezar a determinar ese dinero de dónde viene. Ya fue muy claro el arquitecto Simón Vélez diciendo, ese dinero no es mío. Habrá que determinar de dónde es. Claro, hay un abogado en Colombia que se llama Abelardo de la Espriella que ha ya interpuesto una denuncia penal para que se investigue inmediatamente cuál es el trasfondo de esos dineros, y serán las autoridades las encargadas de hacerlo. Pero esto no puede quedar políticamente como si se pudiera esconder, porque claramente la justicia, la opinión pública y la política en un momento tan importante de la lucha contra la corrupción en el país necesita claridad sobre estos hechos. Más de alguien que sacó 8 millones de votos en la pasada contienda electoral, más de alguien que ya fue señalado, porque hace poco, no olvidemos las declaraciones que dio el señor Diosdado Cabello desde Venezuela diciendo que Gustavo Petro había estado en Venezuela pidiendo fondos para una campaña. Este video es de muchos años atrás, pero entonces sí es necesario saber ese dinero de dónde salió, quién lo entregó. Ese capítulo es muy importante porque políticamente le está costando mucho, no ahora, le puede costar a futuro y puede ser un elemento grave dentro del movimiento incluso que él representa, aspirando a un proceso presidencial y a unas elecciones que vienen ahora en Colombia próximamente para consejos, para alcaldías, para gobernaciones y demás. Pues son preguntas cuya respuesta, imagino, esperamos, es lo deseable, la vayamos encontrando con el transcurso de los días.